Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Como ya es costumbre cuando queremos tener una perspectiva en el análisis político de manera equilibrada y desde una óptica de la objetividad, pues en efecto contamos con la participación del invitado central desde esta noche, porque él es consultor político de marca internacional y que por lo general sus proyecciones son muy atinadas en toda República Dominicana y, por qué no, hasta en el exterior. Con nosotros nuestro buen amigo Felipe Vallejo. Hermano, bienvenido a su espacio. Gracias por invitarme. Felipe, hemos querido convocarte en esta oportunidad a raíz de todo este activismo precipitado político que ha generado desde el tema de que el presidente dice que no va, lo que es la reforma constitucional y la parte de que selecciona a Leonel como candidato de la oposición. Empecemos por el inicio. ¿Cómo has visto el tema de que el gobierno se inaugura con un presidente que ya ha dicho que no va y su impacto en la oposición y en el oficialismo? Bueno, el primer efecto fue en aquel domingo, si mal no recuerda Khalil, de la noche de las elecciones, cuando él dice que no va a repetir, inmediatamente se arranca la campaña. Los controló un poquito con aquel almuerzo misterioso en Palacio con los presidenciales o los prepresidenciales, donde se habló como de una manera de dejarlo gobernar para luego entonces comenzar el proceso. De hecho, esto para mí tuvo un impacto directo en la conformación del gabinete. Los dejo por aquí cerquita de mí. Funcionarios nombrados en sus mismos puestos, ratificados, la mitad de los ministros prácticamente fueron ratificados. Dentro de los ratificados son presidenciables. Y creo que ahí hay como una jugada de permíteme estos 2 primeros años de los 4 que tengo de gobierno para poder avanzar en mis reformas y consolidar ese legado de reforma a la constitucional, a la laboral. Por eso tiene esa premura Abinader de meter las reformas prácticamente cada 2 semanas o cada 3 semanas en el Congreso Nacional, porque él sabe que no tiene 4 años para hacer las reformas. Tiene prácticamente 24 meses para someter, revisar, aprobar y promulgar las reformas que él le ha planteado al país. Voy a la parte nuevamente de lo que dices, porque me llama la atención que hablas de que hay vinculación entre las aspiraciones y lo que ha sido la nominación a nivel de funcionarios. Es decir, los funcionarios fueron por las aspiraciones internas. Para mí la conformación tuvo ese condimento. ¿Por qué? Porque si dejo a Yayo en aduanas, tipo que hace bien su trabajo, pero es presidenciable. Si lo saco del gobierno y le permito construir su agenda desde ahora, desde lo externo, sin querer queriendo, él va a ejercer una agenda paralela al gobierno, lo mismo que haría David Collado, lo mismo que haría Carolina Mejía. Todo el mundo está en su mismo puesto como empezó el 16 de agosto del 2020. Carolina en la alcaldía, por ponerte de ejemplo, no quiero decir aquí que no hay más presidenciables, porque después me sacan un corte diciéndome como que yo nada más estaba hablando de 2 o 3. Yayo y David Collado. Ellos están en sus mismos puestos como si hubiese comenzado hace ya prácticamente 4 años. Espérese, mi querido Felipe Vallejo, pero hay un hecho cierto. Si no es ocultable el hecho de que están en sus puestos, el presidente también le ha colocado gente, porque, por ejemplo, mire, a Paino se le reputa a Carolina, Medio Ambiente, ministro. Kelvin Cruz, David Collado lo sacan de la alcaldía de La Vega, que eso tiene su implicación, y entonces, ministro. Y a Sigmund Freud, que estaba en alianza público-privada, que es de Yayo, ministro. Entonces, ¿los está apoyando o los está conteniendo? ¿Cómo es la cosa? Los está conteniendo por el momento, porque él sabe desde que eso se destape, el gobierno se va a ralentizar en función de la agenda que él tiene como presidente. Ya el presidente sabía desde el momento en que él anunciaba que no iba, que se iba a convertir cada día en un presidente con menos poder. El día de más poder fue el 16 de agosto de 2024. A partir de ahora el presidente Abinader comienza a perder poder de manera natural. Va a llegar un momento en que no podrá simplemente contenerlos. Pero hay algo importante ahí y sigo con nombramientos. Hay una serie de inclusiones y omisiones y hasta cancelaciones que la gente como que no le entiende que va en la dirección que usted dice, ¿no? Porque, por ejemplo, menos poder. Pero hay una lista larga de PRMistas que no entraron en el 20 y se quedaron otros esperando el 24. Es decir, hay un pasivo. Hay aliados que han sido nombrados que no tienen ese impacto político. Sin embargo, hay gente que es mantenida que la gente la rechaza, como son muchas carteras. ¿Cómo ve usted ese cóctel de los nombramientos entonces? Bueno, hay que pensar también que el presidente Abinader se reeligió como presidente, no producto de ello, pero sí aglutinó una fuerza de partidos y de figuras políticas en torno a su figura
prácticamente de las más grandes o amplias o plurales de la historia reciente en términos electorales. Y eso obviamente hay que ir respondiendo, retribuyendo esos apoyos de la campaña electoral en el gobierno. Quizás no lo ha hecho a la velocidad que alguien quisiera o que uno quisiera. Quizás no lo ha hecho en las posiciones que uno esperaría o que se planteaban de inicio, pero está jugando una partida de ajedrez demasiado interesante en el sentido de que ya se bajó. Por eso todo presidente de la República en la historia reciente en República Dominicana nunca había dicho de entrada, empezando su gobierno, que se bajaba. Porque si mal no recuerdas, Danilo Medina dijo en la campaña que esa era su última campaña, con Dios como testigo. Y sin embargo, bueno, ya vimos lo que pasó. Entonces, es muy sui generis lo que está ocurriendo y hay que entender la correlación de fuerzas a lo interno del PRM. Algo ahí mismo para cerrar la parte de los decretos, pero es que hay un punto. Y es que yo recuerdo que en el gobierno de Leonel Fernández usted era insoñable pensar que un miembro del comité político iba a estar fuera o que un dirigente de preeminencia iba a estar fuera y ser sustituido o por una sociedad civil o por gente sin peso político. Lo propio el mismo gobierno de Danilo Medina. Entonces, en esta dirección uno ve que hay muchos elementos que están en el cuadro de bateo que no tienen ni peso político, ni peso técnico, ni peso nada. Entonces, ¿cómo impacta eso con ese presidente que tú dices que cada día tendrá menos poder? Definitivamente tiene que buscar una salida, Abinader, este tema, porque son cuadros fuertes dentro del partido que tienen sus estructuras y por ende tienen una capacidad de hacer opinión o de hacer presión. Pero yo siempre he dicho, y sobre todo para aquellos que son más duchos en política, el decreto, el nombramiento, el ascenso en el poder, sobre todo cuando estás en el poder, nunca es por la presión pública o el pataleo público, sino hay que hacer ese pataleo pero a lo interno, hay que hacer ese lobby pero a lo interno. Entonces ahí hay gente que está haciendo su trabajo que no lo estás escuchando en los medios de comunicación, pero no te quepa la menor duda que están haciendo lo que tienen que hacer para entrar en el tren gubernamental. Felipe Vallejo, reforma constitucional. 4 puntos fundamentales: el tema del candado, unificación de las elecciones, Ministerio Público Independiente y reducción de diputados con 20 diputados nacionales. ¿Qué valoración tienes al respecto? Si fuera en un momento de mayor tranquilidad o fuera en el primer periodo de Abinader, yo te diría que sería una reforma muy interesante y muy factible de llevar adelante. Sin embargo, creo que hay urgencias en este momento que de alguna forma desmeritan lo interesante del fondo que tiene esa propuesta constitucional. Porque ¿qué tenemos actualmente? Tenemos una situación fiscal apremiante. Y no lo digo yo, lo ha dicho la misma estructura económica del gobierno del presidente Abinader, empezando por el respetable ministro de Hacienda, que tiene años diciendo que aquí hay que hacer una reforma fiscal. Y entonces hubo una disputa allá interna entre los asesores del presidente Abinader y el propio ministro de Hacienda que pujaba por una reforma en el primer periodo gubernamental. Por la pandemia y demás, no se realizó. Entonces, para mí, aquí no es un tema de que es buena o no. Para mí es interesante esta reforma constitucional, pero ¿es estrictamente necesaria en un momento donde hay mayores urgencias? Esa es la verdadera pregunta. Entonces, en el marco de eso, el interés, lo necesario como concepto. Hemos visto el tema del Ministerio Público Independiente. Ha dicho la Fuerza del Pueblo que eso no es necesario porque ya está contenido en el articulado y dispositivo constitucional que así lo plantea. ¿Qué piensa usted? Bueno, ahí está interesante la respuesta del presidente Abinader cuando me mencionabas al principio que lo eligió como Sí. su oponente, porque le respondió de una forma contundente. Le dijo, ¿y Radamés Jiménez era independiente? La verdad que no. En términos nominales, no estoy hablando del desenvolvimiento, el desempeño de Radamés como procurador, sino que nominalmente no puedes hablar de que era un ministerio público independiente cuando era un cuadro alto de tu partido. En ese sentido, Abinader tiene un punto. Y en segundo lugar, le responde a Danilo Medina y le dice, si esta constitución, si esta reforma no era importante, imagínese usted la que no era urgente, que era la del 2019, simplemente para permitir que usted permaneciera en el poder. Entonces, tiene muy bien configuradas las respuestas con respecto a lo que la oposición pudiera decir. Y en ese sentido, la oposición, por los años recientes de las cuantiosas reformas que se han llevado a cabo en este país, quizás no goza de la credibilidad que a ellos les gustaría en el fondo para hacer una oposición mediática, porque en términos de votos Abinader los tiene. Mañana puede pasar una reforma constitucional sin ningún tipo de inconveniente, pero él sabe que esto va a tener un efecto mediático
un efecto político y por vía de consecuencia un efecto social. Sin embargo, hablando llanamente dentro de la población, a la gente no le interesa Ministerio Público Independiente, es lo que me parece. La gente no tiene que ver con el tema de los candados, porque la Constitución no le interesa eso tampoco. Hay dos aspectos que son más populares. Uno, el tema de la unificación de las elecciones. Sí. Dos, la reducción de la Cámara de Diputados. Vamos con el primero. Dígame, unificación de las elecciones, ¿está de acuerdo? Sí, yo creo que sí, por un tema de costos, más que de otra cosa. Y además aumentaría, empujado por las elecciones presidenciales, que siempre traen más interés, aumentaría la participación en el nivel municipal. Sin embargo, por el lado de la parte negativa, sería un caos absoluto este país en el hecho de que llegáramos a mayo del 2028, vamos a llegar arrastrándonos por el desgaste de la campaña, porque habrá campaña en todos los niveles y eso o eventualmente va a paralizar el país muchos meses antes de las elecciones. Por ende, se le impedirá a los distintos niveles de gobernabilidad gobernar real y efectivamente. Pero hay algo ahí, abro paréntesis, es que desde 1998 hasta la fecha, que fue cuando se celebraron las primeras elecciones separadas, porque recuerda que fueron 94 la crisis, fueron buenas las elecciones para Milagros y para Fello, pero no para Balaguer. Claro. Y salvo en el 98 cuando murió Peña y el 20 por la suspensión municipal, el Poder Ejecutivo, es decir, el partido que detenta el gobierno, gana la congresual y municipal. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia sería un tema de costos. Ahora, y también no pudiera favorecer directamente al oficialismo, porque se dice que el oficialismo no pierde elecciones municipales. Y eso sería como el preludio de esa narrativa de que el PRM instauró, por cierto, de el que gana las municipales no pierde las congresuales ni las presidenciales. Pero todos lo han hecho. Cuando Leonel fue presidente y ganó las congresuales y municipales. Cuando Danilo fue presidente, ganó y ganó. Y ahora Luis ganó y ganó. Nunca ha sido diferente. Nunca ha sido diferente, pero un tema de costos, básicamente, un tema de logística. De hecho, aquí se decía el 5 de julio que por favor que Abinader ganara, no porque yo estaba a favor de Abinader, sino para que saliéramos de reducción de lo que es la matrícula de diputados en la Cámara Baja. A mí me parece que es una discusión, hay que tener una discusión seria con respecto a eso, pero es inadmisible que en un país con una dimensión tan pequeña, con una población, digamos, mal distribuida por un tema económico, tenga tantos congresistas. De hecho, República Dominicana, por cantidad de habitantes, es creo que el segundo o tercer país de Latinoamérica que más congresistas tiene. Hay que revisar ese tema definitivamente. Sin embargo, y ahí apelo al consultor jurídico, hay una situación de desencuentro, porque el presidente Abinader primero planteó 137 diputados, reducirlo a 137, 190 a 137. Después, en la semanal le hicieron una pregunta y estableció que 137 so pena del que se equivocara a votar contrario. Y en la reunión conjunta en el partido se estableció el apoyo y suscripción total a la propuesta del presidente Abinader, que son 137. Sin embargo, hay un tema de disidencia, porque los diputados han manifestado ya en lo público y en lo privado que no están de acuerdo con esa reducción. ¿Cuáles serían las implicaciones para el presidente Abinader? Uno, si su propuesta es ratificada en el Congreso Nacional por sus diputados ganando más autoridad, o dos, si es derrotada por sus propios diputados su propuesta de reducción a 137 en el Congreso Nacional, diputados. Bueno, la verdad es que ahí se puede ver que es un sistema donde debe conversar con sus legisladores por más que estos pertenezcan al partido. De hecho, el presidente Abinader creo que debe tener mayor precaución a la hora de referirse al desenvolvimiento de los legisladores, porque en teoría es un poder independiente del Poder Ejecutivo. Cuando el presidente Abinader dice yo le voy a ordenar, o pobre de ellos que no me apoyen en la reforma, pues de alguna forma hace ruido mediático, y eso tiene que tener la debida precaución el presidente para permitir que sus legisladores se expresen y digan no estoy de acuerdo con tal cosa. Ahora, es natural, la gente dirá, pero ¿cómo es que no están de acuerdo con esto? Es que es natural que nadie cede poder voluntariamente. Y el Poder Legislativo se está resistiendo a una evolución hacia su reducción, es decir, hacia la pérdida de poder y de presencia en el territorio nacional y, por supuesto, con respecto al manejo presupuestario. ¿Tú sientes, Felipe Vallejo, que si el presidente le aprueban 138 diputados, perdió la partida? No, él todavía en términos narrativos, puede vender el hecho de que ha sido el presidente que primero decide no repostularse de entrada y segundo logra una reforma donde se reduce la nómina legislativa. Ahora,
aquí hay un tema de la narrativa con respecto a que aquí se reducen recursos. Quizás es un tema de consecuencia, de ser consecuentes con respecto a lo que tenemos poco dinero, entonces vamos a invertirlo bien. Pero no es verdad que este país se va a arreglar reduciendo los legisladores. Sin embargo, usted ha dicho al inicio de esta interesante conversación, Felipe Vallejo, consultor político, que es un presidente que no gana, sino que pierde poder cada día. Así Entonces, es. si ese presidente que pierde poder cada día es derrotada su posición en el Congreso, ¿no perdería más poder todavía? Perdería poder, porque entonces se estaría vislumbrando que no tiene control absoluto de sus legisladores. Importante, vamos a la reacción del PLD. Ya sabemos la reacción de la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, el Partido de la Liberación Dominicana, su comité político, este lunes planteó el tema de que era una reforma innecesaria, improvisada y desorganizada. ¿Qué valoración tiene Felipe Vallejo de esta respuesta del Partido de la Liberación Dominicana? Nada sorprendente, esperable de hecho que el PLD planteara esta posición. Incluso se está hablando de que de alguna forma si se toca la Constitución se habilita a Danilo. No se habilita a Danilo en ninguno de los casos. Entonces ya la reacción de rechazo categórico de la boca de Danilo Medina, que siempre elige al secretario general o a un vocero de la parte jurídica, que el propio Danilo Medina haya salido a leer el documento oficial que el PLD ha establecido como posición pública ante la reforma, indica que no ven para nada con buenos ojos esta reforma, particularmente el presidente Medina, que sabe que su supervivencia, más allá de la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, pasa por esa habilitación, por más que no sea o sea el candidato presidencial en el 28. Dos cosas, Felipe Vallejo, ahí mismo respecto al PLD. Uno, no queda a la saga de Leonel al salir 7 días después que Leonel fijó una posición y un poco le sigue los pasos al que se convierte y es al efecto líder de la oposición. Y dos, ¿tiene Danilo calidad para hablar de un tema de criticar una reforma constitucional? En el primer caso, obviamente, que sabemos que el líder de la oposición por votos es Leonel Fernández, porque la Fuerza del Pueblo es hoy la segunda fuerza política de República Dominicana. Y por supuesto que el PLD y sobre todo, muy particularmente el presidente Danilo Medina, la tiene muy difícil de ser convincente a la hora de que la gente compre el argumento de que esta reforma no es necesaria. Por eso es que Luis Abinader le responde de inmediato. ¿Y era la del 2019 necesaria? Y la del 2015 era estrictamente necesaria cuando se modificó un solo artículo, que era la de la reelección presidencial. Y era necesaria la del 2019 cuando se intentó nueva vez tocar ese artículo, quitar el transitorio para posibilitar un tercer periodo consecutivo del presidente Medina. Entonces, que de boca del presidente Medina, que protagonizó una reforma y media, la reforma del 2015 y la casi reforma del 2019, que el PLD lo elija como vocero para el tema constitucional, la verdad es que lo pone en una posición muy incómoda de ser convincente. Ahí abro paréntesis para cerrar esa parte ya del PLD, y es el hecho de que esto no vendría a verificar el hecho de la necesidad de nuevos rostros en el PLD, gente que tenga mayor legitimidad o credibilidad, como Francisco Domínguez Brito como presidente del PLD o Francisco Javier como precandidato presidencial, para poder encabezar una participación más abierta y con mejores perspectivas del PLD. Yo creo que yo tengo más posibilidades de caerle bien al PLD que Domínguez Brito ser presidente del PLD. Y te lo digo porque Danilo Medina no va a dejar la presidencia del Partido de la Liberación. Pienso que es más viable y posible que haya una nueva figura en la Secretaría General, que ahí hay varias figuras interesantes, y por supuesto uno de los precandidatos presidenciales, que es Francisco Javier, que es un vocero extraordinario, independiente de todo, un extraordinario vocero. Espérese, mi querido Felipe Vallejo, es que usted me cambió la respuesta, entonces yo no le cambié la pregunta. Yo le pregunté si no es necesario en el PLD, al margen de que vaya a pasar o no, lo que es una presentación de un rostro nuevo que pueda tener legitimidad para hablar. ¿No es así? Pues es necesaria la renovación y siempre la oxigenación de los partidos como cualquier estructura dentro de una sociedad. Ahora, que vaya a pasar, le firmo en cualquier papel ahora mismo que eso no va a ocurrir. Finalmente, Felipe Vallejo, consultor político de marca nacional e internacional. Ya estamos claros que la Fuerza del Pueblo tiene a Leonel Fernández definido como su candidato, o pudiera ser Omar. Bueno, ahí es una conversación ya más familiar que política, ¿no? Pero sí te digo algo, Khalil. Si el presidente Leonel Fernández, que ya ha dado señales claras de que quiere ser candidato presidencial en el 28, ya las ha dado, por la forma del tono y la rapidez con la que responde Abinader.
Omar no va a hacer ningún movimiento para impedir que su papá sea candidato presidencial. ¿Cuál de los dos sería más vulnerable? ¿Leonel o Omar? Por el nivel de desgaste natural que el presidente Fernández ha tenido, por supuesto que ha sido más vulnerable. ¿Por qué Leonel Fernández es más vulnerable que Omar Fernández? Porque Omar no tiene nada que perder si fuera candidato en el 28. Tiene todo por ganar. Tenía algo que perder cuando fue candidato a senador y el gobierno entero hizo campaña por Guillermo. No tenía nada que perder. Porque aunque perdiera los votos, ganaba en visibilidad y en capital político. Si Omar Fernández es candidato presidencial en el 28, no tiene nada que perder y todo por ganar. Si el candidato del 28 es Leonel Fernández, por supuesto que queda en una posición un poco más vulnerable en vista de que ya sería prácticamente su última campaña presidencial. Hay algo importante ahí, 2 escenarios para cerrar. Si fuera Leonel Fernández, pudiera en 2 años cualquiera de los presidenciales del PRM, que son nuevos todos nuevos, pudiera tener la capacidad de fabricar una figura presidencial capaz de ganarle a Leonel Fernández con un Luis Abinader que no va. Está difícil, porque la verdad es que esto es, y no es algo que sea exclusivo de Leonel Fernández, pero aquí pareciera como que mientras yo respire, que nadie aspire. Entonces, en ese sentido, es un tema de apostar al futuro, inmediato. Leonel Fernández debe ser candidato por razones obvias, porque fue el que más votos sacó después de Luis Abinader. Pero ahora, ¿estás pensando en los próximos 4 años o estás pensando en los próximos 12, 16 años? No, le reformulo otra vez entonces puntualmente. Oiga bien, mi querido consultor Felipe Vallejo. 2 escenarios, Leonel candidato u Omar candidato. Voy con Leonel. Leonel Fernández, ya Luis Abinader lo asignó como candidato. Yo digo que lo hizo porque entiende que es el más vulnerable. Ahora bien, Leonel candidato con unos presidenciales del PRM que son nuevos todos y como usted dijo al principio que están represados 2 años para poder hacer campaña. En 2 años pudiera generar cualquiera de esos nuevos presidenciales PRM una figura capaz de ganarle a Leonel Fernández solo en la cancha electoral. Tiene la capacidad en función de lo que el gobierno haga bien y mal en este 24. No hay 28 para ningún precandidato al PRM si no hay un buen 2024-2028 de la mano de Luis Abinader. Ahí mismo, Omar, que como usted acaba de decir, le ganó al gobierno y le ganó a todos juntos. Fuera candidato de la Fuerza del Pueblo y de la oposición, ¿pudiera un presidenciable en 2 años del PRM construir una figura capaz de ganar? De nuevo, puede hacerlo, le puede ganar, porque tú sabes, Khalil, que la historia indica que los gobiernos, que los opositores no ganan elecciones, sino que los gobiernos la pierden. Así es. Hermano querido, gracias por haber participado. Felipe Vallejo, consultor político nacional e internacional, dando la panorámica sobre su lectura de este torneo que temprano arrancó de cara al 28 a nivel congresual, municipal y presidencial. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.